¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a este video en el cual, si tú estás interesada o interesado en hacer trámites alguna licenciatura que oferta la UDG, en este video te voy a mostrar y te voy a explicar algunos reactivos que tienen que ver con la parte de lectura. ¿Sale? Toma en cuenta que la parte de español se divide en dos áreas que son lectura y redacción. Vamos a apoyarnos de un texto y a su vez vamos a responder los 4 reactivos que corresponden a esta lectura. A su vez, este texto lo tomo de la guía oficial que brinda la UDG. ¿Sale? Nos dice entonces que los ejercicios del 1 al 4 se basan en la siguiente lectura. Y el preámbulo nos dice que la lectura habla de un lugar mítico llamado Tlalocan. A su vez te explico que comúnmente en los textos de lectura te vas a encontrar con estos números a los cuales les vamos a llamar párrafos. Y estos párrafos se dividen en cada 5 renglones. ¿Sale? En un momento más vamos a ver la función que tienen en el desarrollo de las preguntas. Por tanto, nos dice el texto que el Tlalocan, el recinto de Tlaloc, dios de la lluvia, estaba situado en el primer cielo encima del Cerro de la Malinche, donde se amontonan las nubes al oriente de la Cuenca de México. Era el Tamoachan, el Cerro de la Serpiente en idioma huasteco. Aquí en una cueva que Quetzalcóatl formó al primer hombre, le llevó maíz y las demás semillas y lo alimentó. Aquí también vivía la diosa del amor, Xochiquetzal, que fue la mujer de Tlaloc. En las fuentes, aquí fuentes se refiere a la historia. O sea, en la historia es descrito como una especie de paraíso terrenal. Se decía que en este sitio había muchos regocijos y que no había pena alguna. Era el lugar donde jamás faltaban las mazorcas de maíz verdes, las calabazas, el amaranto, el chile verde, los tomates, los frijoles verdes en vaina y las flores. Allí vivían unos dioses que se llamaban Tlaloque, que eran los montes. Estos eran los ministros o ayudantes del dios Tlaloc. A este sitio iban los que morían ahogados en el agua. También iban al Tlalocan aquellos que morían fulminados por los rayos, porque se decía que los dioses los amaban, que por eso se los llevaban para sí al paraíso para que vivieran con el dios de la lluvia y de las verduras. Estos que así morían estaban en la gloria con este dios, donde siempre había maizales verdes y toda manera de hierbas que estaban verdes y las flores frescas y olorosas. También iban al Tlalocan los leprosos, los bubosos, los sarnosos, gotosos e hidrópicos. El día que se morían de las enfermedades contagiosas e incurables no los quemaban, sino que enterraban los cuerpos de los enfermos y les ponían semillas de bledos en las mandíbulas sobre el rostro. Les pintaban la frente de color azul y los vestían con papeles cortados. En la mano les colocaban una vara. Decían que en este paraíso siempre era verano. Dicho esto, la primera pregunta que se desprende nos dice que, de acuerdo con la estructura de la lectura, ¿cuál es la función de las líneas 1 a la 3? ¿Sale? Fíjate muy bien lo que nos dice el reactivo. ¿Cuál es la función o cuál es la idea principal de las líneas 1 a la 3? Y nos dice si la función de las líneas 1 a la 3 pues es proporcionar información sobre la localización geográfica de el Tlalocan. En cambio, la opción B nos dice que si la función de las líneas 1 a la 3 es dar el significado de la palabra Tlalocan en huasteco. La opción C nos dice que si se refiere, o la función de las líneas 1 a la 3, pues es explicar la palabra Tlalocan significa recinto de Tlaloc. La opción D nos dice en cambio que si las funciones de la línea 1 a la 3 es exponer ideas acerca del clima de este sitio. Y vamos a dejar como respuesta correcta la opción A, en donde la función de las líneas 1 a la 3 es proporcionar información sobre la localización geográfica. Para justificarte esta pregunta vamos a volver a las líneas 1 a la 3 y vamos a deducir que efectivamente es lo que menciona la opción A. ¿Sale? Nos dice entonces que el Tlalocan es el recinto de Tlaloc, dios de la lluvia. Estaba situado en el primer cielo. Fíjate, desde aquí nos dice su ubicación geográfica. ¿Sale? Estaba situado en el primer cielo. Además te dice, o sea, encima del Cerro de la Malinche, donde se amontonan las nubes al oriente de la Cuenca de México. Ok, mira, aquí está la ubicación geográfica de el Tlalocan. Además dice que era el Tamoachan, el Cerro de la Serpiente en idioma huasteco. Fíjate cómo usan aquí esta expresión. Por tanto, podemos decir que las funciones de la línea 1 a la 3, pues no es dar el significado de la palabra Tlalocan en huasteco, ¿sale? Ni tampoco podemos decir que la función de las líneas 1 a la 3 pues es explicar que la palabra Tlalocan significa recinto de Tlaloc, ni mucho menos que es exponer las ideas acerca del clima de este sitio. ¿Sale? Nos brincamos a la pregunta número 2, en donde recordemos que estas preguntas se les llama vocabulario en contexto, lo cual quiere decir que el autor le va a dar un significado a esta palabra pena en el contexto de lectura que encontramos en la línea número 6. ¿Sale? Entonces nos dice la pregunta 2, la palabra pena que está en la línea 6 se usa con qué sentido. Y nos dice, pues si se refiere pena a la opción A, si se refiere a vergüenza. La opción B, si pena se refiere a castigo. La opción C, si pena se refiere a dolor. O D, si pena se refiere a pudor.
Para esto vamos a irnos a la línea número 6 y vamos a encontrar esta palabra pena, ¿sale? Aquí la encontramos. Y recuerda que para dar con la respuesta correcta, te sugiero tomar un poquito de contexto, ¿sale? En donde aquí vamos a asociar o vamos a saber asociar qué significado le da el autor a esta palabra pena. Nos dice entonces que Las Fuentes es descrito como una especie de paraíso terrenal. Se decía que en este sitio había muchos regocijos y que no había pena alguna. Vamos a decir que la respuesta correcta es la opción C, se usa con el sentido de dolor, ¿sale? Fíjate cómo lo menciona el autor. Se decía que en este sitio había muchos regocijos y no había pena alguna, o sea, no había dolor alguno. Yo sé que quizás estás pensando en la palabra vergüenza porque nosotros sí lo usamos con ese sentido, en donde podemos decir expresiones como no tengo pena de ir a preguntarle su nombre, o sea, no tengo vergüenza. Más insisto, recordemos que estas preguntas se llaman vocabulario en contexto y el autor le va a dar un significado, sale a esta palabra en este contexto de lectura que está en la línea número 6. La siguiente pregunta número 3 nos dice que en la lectura predomina un discurso y nos ofrece la opción A si es un discurso argumentativo, opción B si es un discurso narrativo, opción C si es un discurso descriptivo, opción D si es un discurso expositivo. Aquí tengo una observación en donde, fíjate, la pregunta dice que en esta lectura el discurso que se usa es ¿cuál? La observación es la siguiente, que este texto yo sé que es un texto narrativo, ¿sale? Porque hay personajes, hay una trama y hay un final, ¿sale? Eso le corresponde a los textos narrativos. Pero siempre que leas tú en una pregunta, ¿qué discurso predomina en este texto? Un discurso siempre se va a referir a este texto como se escucha, ¿sale? Entonces, insisto, yo sé que es un texto narrativo, ¿sale? Pero si te fijas, suena a como si fuera un discurso descriptivo. ¿Por qué? Porque recordemos que la descripción siempre va a responder a la pregunta ¿cómo es algo? Y lo que hace este texto es describirnos cómo es un lugar llamado el Tlalocan, ¿sale? Y precisamente describe, ¿sale? O sea, cómo es este lugar, quiénes viven, cómo se vive, qué es lo que se hace, quiénes llegan ahí y por qué, ¿vale? Por último, la pregunta número 4 ahora nos dice que según la lectura se puede inferir que el Tlalocan era un lugar. Y aquí igual te hago una observación. Una inferencia o la palabra inferir se refiere a concluir. Por tanto, según la PA o la prueba de actitud académica, a estas preguntas les llama preguntas de inferencias, o sea, de deducciones o conclusiones del texto que yo acabo de leer. Entonces, la pregunta en sí nos dice, según la lectura se puede concluir que el Tlalocan era un lugar, y vamos a dejar la opción D, que era un lugar al que iban los que morían por accidentes o enfermedades. ¿Y cómo justificamos este reactivo? Pues como la pregunta dice que según la lectura, yo sé que esta respuesta o esta información de la opción D lo encuentro en los últimos párrafos del texto. Y específicamente donde, fíjate cómo inicia la línea número 10. Dice, a este sitio iban los que morían ahogados en el agua. ¿Sale? Aquí estamos hablando de accidentes. Insisto, fíjate la opción de lo que dice. A este lugar iban los que morían por accidentes o enfermedades. Dice igual la línea número 10. Que también iban aquellos que morían fulminados por los rayos, otro accidente, porque se decía que los dioses los amaban, fíjate, porque se decía que los dioses los amaban. Aquí vamos a justificar el por qué la opción C no es correcta, porque dice que si el Tlalocan pues era un lugar donde iban los muertos que eran muy amados por los dioses. Entonces no es que fueran ahí porque eran amados por los dioses, sino que más bien iban al Tlalocan los que morían fulminados por los rayos porque se decía que los dioses los amaban, ¿sale? Que por eso se los llevaban para sí al paraíso para que vivieran con el dios de la lluvia y de las verduras. Estos que así morían estaban en la gloria con este dios, donde siempre había maizales verdes y toda manera de hierbas que estaban verdes y las flores frescas y olorosas. Fíjate también lo que dice aquí, la siguiente línea. También iban, sale al Tlalocan, los leprosos, fíjate las enfermedades, los leprosos, los bubosos, los sarnosos, gostosos e hidrópicos. Continuamos, dice, el día que se morían de las enfermedades, fíjate cómo explícitamente te lo dice, el día que se morían de las enfermedades contagiosas e incurables no los quemaban, sino que enterraban los cuerpos de los enfermos, otra vez te lo vuelve a decir, y les ponían semillas de bledos en las mandíbulas sobre el rostro. También aquí justificamos en donde decimos cómo el autor describe, o cómo este texto, fíjate, describe lo que les hacían a las personas que morían e iban al Tlalocan. Por último, y siguiendo con la descripción, fíjate lo que nos dice, que les pintaban la frente de color azul y los vestían con papeles cortados.
En la mano les colocaban una vara, decían que en este paraíso siempre era verano. Entonces, insisto, justificamos que sí, podemos concluir que Altlalocan era el lugar al que iban los que morían por accidentes o enfermedades, pero no podemos decir que pues iban donde vivía Tlaloc y su mujer Xochiquetzal para curar a los enfermos. ¿Sale? Nunca dice que curan a los enfermos. Por eso, insisto, descartamos la opción B. Y a su vez descartamos la opción A porque no podemos concluir que el Tlalocan pues era un lugar fértil para la cosecha de verduras porque siempre era verano. Esto no se dice de esta manera, sino que recordemos cómo nos dice estas últimas líneas, que decían que en este paraíso siempre era verano y ya, ¿sale? Y de esta forma terminamos este video explicativo. Recuerda que estas preguntas son muy similares, son casi idénticas a las que te vas a encontrar el día de tu examen. Lo único que va a cambiar pues obviamente son los tipos de textos o las lecturas que te vas a encontrar. Por tanto, se despide de ti el profesor Fernando Johnston, esperando verte en próximos videos. Y si estás interesada o interesado en tomar un curso de forma presencial o a distancia, puedes comunicarte a los números que aparecen en la descripción de este video. Hasta luego.